Esta mañana saludamos al doctor José Ramón Cosío Díaz. Bienvenido, José Ramón, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias como siempre. Estás a punto de irte de aquí, aunque acabas de llegar, porque vas a un muy importante encuentro en donde vas a participar ahí en el Museo Interactivo de Economía. Estoy viendo el programa que está pues difundiendo Artículo 19. Sí. Esto bajo el título de No olvides el informe anual 2018, que ha titulado Artículo 19, ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva. Estarás ahí, déjame adelantar, con Griselda Triana, que es la colega periodista que tristemente perdió a su pareja, el periodista Javier Valdés Cárdenas, y bueno, pues estarás en este encuentro y pues podrías adelantar precisamente parte de lo que ahí se va a plantear en este informe de Artículo 19. ¿Cómo no? Mira, realmente es un informe que me ha gustado mucho, hace un balance general del sexenio de Enrique Peña Nieto y con mucha curiosidad a los días que vamos del gobierno del presidente López Obrador. Entonces está muy bien planteado, tiene 5 capítulos, hace un diagnóstico de dónde están los problemas, primero generales, el número grave de muertos entre el 2012 y 2018, 4 desaparecidos, 2.502 agresiones y 47 periodistas muertos, ¿no? Gravísimo este asunto. Extraen, me parece muy bien, las consecuencias de generar este silencio, qué nos significa como sociedad, más allá de la empatía, más allá del tema estrictamente humano, pero qué nos implica como sociedad que maten a un periodista o que lo amenacen o que lo desaparezcan o simplemente que lo pongan en una condición tal que lo acallen, ¿no? A una autocensura, es decir, si esto me puede pasar a mí, pues mejor ya me cae. Entonces, ve las consecuencias de este tema en términos sociales primero, y también hace una crítica, me parece muy buena, a la falta de los mecanismos o la ausencia de los mecanismos o de profesionalización de los mecanismos de protección de periodistas y de libertad de expresión. Esta es una primera parte. Y la segunda, algunas conclusiones más pequeñas sobre qué están viendo en el sexenio de lo que va corriendo el sexenio de López Obrador, y al final de cuentas unas recomendaciones que también me parecieron bien interesantes. Es muy buen informe, estoy yo muy agradecido que me hayan invitado. Vas a presentarlo en ratito más. Dentro de las recomendaciones que plantea Artículo 19, ¿qué destacarías? Porque efectivamente llevamos varios años ya con mecanismo de protección, con recursos que se han destinado para los mecanismos de protección a periodistas, pero hemos tenido casos en donde incluso periodistas con mecanismo de protección activado han perdido la vida y no está clara cuál es la manera fundamental. Yo me atrevo a decir, la principal defensa de los periodistas en este caso es que cuando haya un crimen, un asesinato, no haya impunidad. Exactamente. Eso es lo principal, más allá de los botones de pánico y demás cuestiones que están ahí respecto a lo que existe, pero el tema principal es la impunidad. Fíjate que sí, y aquí hay una cosa que me ha parecido muy bien. El mecanismo de protección, la Fiscalía Especializada, el programa de protecciones y el sistema nacional en general, hay una constante, no la resaltan como tal, pero sí la puedes identificar leyendo el informe, que es la falta de profesionalismo de quienes integran estos mecanismos. Eso me ha parecido increíble. Unos dicen, bueno, es que son de una lentitud pavorosa, otros reaccionan demasiado tarde, otros no saben cuándo diferenciar si estás frente o no a un periodista. Ahí contaron algunos casos de Veracruz, por ejemplo, porque además algo que tiene el informe hay mucho trabajo de campo, hay entrevistas, eso está muy bien, te da idea, te sensibiliza mucho al problema, pero lo que observa uno es la falta de profesionalidad. No necesariamente, esto me llamó también la atención, de recursos. Hay algunos de estos elementos del sistema que están bien financiados, pero cuando se da uno cuenta que la gente, voy a decirlo así, no sabe hacer aquello para lo cual lo pusieron en esa institución para hacer José con Ramón, ustedes. Qué tema. Ese sí que me pareció no fuerte. es tanto el presupuesto en cuestión, sino la experiencia, la expertise, la capacitación. Exactamente, yo creo que es capacitación. Llega la gente, denuncia y pues no saben qué hacer, no saben cómo clasificar, no saben cómo proteger. Hay una historia allí también de Veracruz, donde policías municipales estaban dándole una protección a un periodista y claro, llegaron otros cuerpos policiales más potentes que ellos, pues les tuvieron que entregar a esta persona, ¿no? O sea, te das cuenta que no hay como una red institucional o institucionalizada de protección a los propios periodistas. Ese es un asunto importante. Otro que me pareció interesante de las recomendaciones,
y que ya tiene años discutiéndose, es por qué no se derogan todos los delitos que tienen que ver con medios de comunicación y libertad de expresión, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos, hace muchos años, el señor Junco en Reforma inició aquella campaña, pues hace como 15, 20 años, decir, bueno, si hay líos, vámonos a procesos civiles, demandémonos. Sin duda, importantísimo el tema. Pero no empecemos otra vez a cuestionar penalmente a los colegas o a quien no me gusta lo que me dice por difamación, calumnias, injurias, lo que sea. Esa parte también me parece importante. Hay una recomendación de Naciones Unidas para que México lleve a cabo estas derogaciones. No se ha discutido. No se ha discutido. No se ha discutido. Y la tercera, que también me parece muy bien, es volver a discutir la Ley de Comunicación Social, que tiene que ver con un montón de cosas, así lo voy a decir, un montón de cosas que están pasando en la industria, ¿no? Desde el tema de las mediciones de audiencia. Hombre, de eso hablamos de eso mucho. Al ratito tenemos yo más información yo me supongo que eso va a tomar un rato a la mañana. Pero es un gran tema, sin duda. No, a ver, es un gran tema. Más allá del asunto entre grupos radiofónicos o periodistas, etcétera, es un tema del país muy importante. Claro, porque hoy son dos grupos. Hay una ley de medios que está ahí esperando ser discutida. Exacto, y más allá de si dos grupos, pero mañana serán otros, esto sí creo que involucra ahora sí que a todos. Pero ahí hay también una discusión, si la Ley de Comunicación Social quedó bien o mal, a juicio de artículo 19 quedó mal, hay dos acciones de inconstitucionalidad para resolverse en la Corte, hay una iniciativa para derogar esta cuestión y viene el tema central de cómo se asignan fondos públicos a los medios de comunicación, no porque se esté fomentando el negocio, sino porque se está ayudando a producir ideas y ayudando a construir sociedad democrática. Ese es un tema central en esta discusión. Un tema central en esta discusión que, bueno, sí, ciertamente en las últimas horas ha habido aquí una discusión amplia. Ayer tuvimos, te comentaba en el corte, una conversación con Francisco Aguirre, el presidente del Grupo Radio Centro, que está lanzando la idea de auditar ante la seria duda que hay respecto a la calidad de las mediciones. Entonces, bueno, no puede ser que se registren las audiencias de esta manera. Sí. No hay margen de error posible para esas disparidades disparatadas, ¿no? Sí. Y es un tema de interés público muy grande y en esa iniciativa de medios libres que se ha presentado en el Congreso, pues está planteado un mecanismo o mecanismos para que esto sea un asunto de interés público con herramientas para que se cumpla en ese sentido. Claro. Si no quedamos atrapados en una discusión en donde, bueno, el reto principal es por lo pronto, pues revisemos cómo se miden, auditen el asunto, que es lo que se propone, pero no hay respuesta en ese sentido de parte de la industria, pero ese es parte del asunto. Mira, yo creo que es importantísimo por esto, porque no le pongamos nombre ni a las empresas ni a las personas, pero ¿por qué el fulano o fulana tienen más audiencia y más radio? ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué más que la queremos escuchar? Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué haces tú para que más gente te oiga o qué hace otro comunicador para que lo oigan más que a ti? Eso es una parte importante. ¿Qué nos estás logrando decir, etcétera? Luego, eso como una acción mía. Pero después también está el asunto que es tú. ¿Por qué le voy a poner yo dinero como anunciante? Y sobre todo, ¿por qué el Estado le va a poner dinero? ¿Bajo qué condiciones se distribuyen los fondos, los tiempos? Yo creo que todo eso es interesante, ¿no? Y eso sí me parece que es una acción que se debe hacer ordenada y concertadamente. No creo que sea una condición de mercado de pónganse a pelear, y inclusive pónganse a pelear por las cifras de las audiencias. Creo que esto es muy riesgoso para todos porque pues todos pueden mentir o no, pero bueno, hay que generar un árbitro. Bueno, de que alguien miente, porque no pueden haber cifras tan disparatadas, ¿no? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Eso sí. Pero sí valdría la pena encontrar un estándar de medición y decir, efectivamente, bajo estos estándares generales, pues esto está así y esto está asado y usted sabrá dónde pone su dinero. Estado mexicano está pasando esto. Y sobre todo, público, oriéntense, porque este señor o esta señora está teniendo unos ratings altísimos porque está haciendo cosas respecto de la comunicación crítica, lo que sea, para lograr esos efectos. Yo creo que este es un asunto central que lo trae muy bien descrito también este informe artículo 19. Y por eso va a ser muy importante seguir de cerca la presentación que al ratito vas a tener ahí mismo, es a las 10. A las 10, sí. O sea, vas a correr un poco porque estás de aquí al Museo Interactivo de Economía, en el Centro Histórico, ahí en Tacuba 17. Para quien quiera asistir, por cierto, es a las 10 de la mañana en Tacuba 17, Centro Histórico, en este magnífico Museo Interactivo de Economía. La entrada, por supuesto, es libre. Y sí, ciertamente, en el rango de cosas que ocurren en México, estamos desde los asesinatos, que es lo peor que obviamente puede ocurrir, pero en el margen de cosas que ocurren, que atentan, que afectan la libre expresión, el derecho de las audiencias, el derecho a la información, hay varias cosas que están contenidas en este informe muy relevantes, y esta en la que nos estamos deteniendo, que tiene que ver con la información que se tiene para tomar decisiones
para asuntos relacionados con campañas oficiales. Exacto. Y con la utilización del dinero de todos nosotros. Exacto. Eso es, digo, esa parte está muy bien. La parte, insisto yo, de la profesionalización, lo hemos hablado tú y yo en otros programas, respecto de otras instituciones, las fiscalías, las policías, pero aquí haz de cuenta que estás leyendo lo mismo que hemos conversado. Esto me parece, y son datos, no creas que son así especulación. Tardan tanto en contestar, la fiscalía le está pasando, se les caen las carpetas de investigación, no logran el mecanismo de protección, lo que tú decías, una persona que está protegida, pues desafortunadamente la mataron o la secuestraron o la desaparecieron. O sea, sí hay un desorden institucionalizado. Y la parte central de todo esto, me gusta mucho cómo lo van construyendo la tesis y la concluyen, es en una sociedad mundial que está convirtiéndose poniéndose en condiciones muy ríspidas, nacionalismo, lo que hemos hablado, xenofobias, migraciones, etcétera, acallar a los medios de comunicación me parece que sí es la peor solución posible. Nos deja ciegas, nos deja cada vez más indefensos, cada vez más mal informados, nos deja en una condición prácticamente de un aislacionismo. Así cuando terminé de leer el informe, esa sensación tenía, ¿no? Matan a los que están comunicando, matamos a los mensajeros, o logramos que se autorrestrinjan en sus expresiones. O los judicializas, y entonces llega un momento en que nadie dice nada o se dice menos de lo que se debe decir, y entonces el poder político, el poder económico, el poder delincuencial, etcétera, pues empiezas a campear y a reinar en el mundo. Eso me parece una buena conclusión. Y una buena conclusión de una pésima cosa. De una pésima cosa, sí, y de un buen informe. Eso sí que está bien hecho, con unas fotos muy buenas, una calidad, ojalá se distribuya mucho esto. Tienen gráficos muy buenos de medición. ¿Quién está agrediendo a los periodistas? Entes públicos. Entes públicos. Muy altamente. Sobradamente. Uno pensaría que la delincuencia los mata. No, son entes públicos, ahí la necesidad de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, y después todas estas barreritas que se van haciendo de te denuncio, te demando, te tengo distraído, te fuerzo a gastar un montón de dinero en honorarios, etcétera. Entonces son distractores que se están presentando en este caso, y creo que si nos están o nos podrían llegar a callar, vale mucho la pena que esto no suceda, ¿no? Es el gran tema, sin duda, para una democracia, la libertad de expresión. Del tamaño de la libertad de expresión se mide el tamaño de la democracia, dicen algunos, sí. Y sin la menor duda es una cuestión crucial para México, pues lo que está planteando artículo 19 en esta información, en este reporte, ni borrón ni cuenta nueva, no, que es como lo están planteando en el No Olvides. Así que, José Ramón Cosío Díaz, te agradezco que estés aquí como siempre, y bueno, pues estaremos al pendiente de la presentación en un rato más, allá con Griselda Triana y los colegas de artículo 19. Gracias por estar aquí esta mañana, doctor. Gracias por estar aquí.